Eso es una historia difícil de adaptar. Es grande, la narrativa toma lugar en distintos espacios temporales con los mismos personajes de niños y de adultos, teniendo así dos tramas con sus propios conflictos, cada una llegando a su propio clímax y desenlace y las dos complementándose en desarrollo de personajes. A eso se le suma que el concepto mismo de eso como monstruo y antagonista es complejo. La misma batalla final es algo más místico que físico. Adaptar eso lleva su ingenio, riesgos y variedad de posibilidades. Ahora, eso capítulo 2 logra hacer una buena adaptación de esta parte restante de la novela, logra hacer una buena película, una buena secuela. En este video veremos cuáles fueron los problemas que enfrenta esta película, lo que implica adaptarla y si esta segunda parte es más fallida que la primera. Para comenzar tenemos que decir que eso es una buena película de terror, la primera parte al menos. Esto porque hasta cierto punto se deslinda de los clichés o vicios que hemos estado viendo del cine de terror en los últimos años, donde prima el susto, el jumpscare, la tensión que eclosionará en un salto a la pantalla. En realidad, el terror no es el susto, es la sensación general de malestar o incomodidad que te puede generar un filme, relato o experiencia. Que lo que veas en pantalla sea desesperante, atemorizante, tenso, que te perturbe. En este género la dirección toma muchísimo peso. La construcción visual en este tipo de cine lo es absolutamente todo. Sin entrar mucho a hablar de la primera parte, esta lograba secuencias que de verdad hacían buen uso de montaje, sonido y cámara para crear miedo, para estremecer. Incluso en secuencias de acción podemos ver que el terror está por encima de todo. El problema con esta segunda parte es que si bien empieza magnífico, tomando lo que funciona en la primera, poco a poco, sobre todo en el segundo acto, se vuelve algo perezosa visualmente. Sí, hay secuencias como la de Beverly que están bien logradas a pesar de unos detalles narrativos que quitan un poco de ritmo. El ritmo de esta película, lo que todos seguramente han mencionado como el pilar que derrumbó este castillo, pero que mencionaremos más adelante. Muchas de las escenas del segundo acto optan más por el espectáculo visual impactante que por construcción de terror o tensión. Esto hace que para cierto punto de la película, eso pierda cierta autoridad de antagonista, empieza a sentirse repetitivo y poco peligroso para los protagonistas, se siente quemado, vaya. Pocas escenas son como las de Georgie, aunque claro que las hay en esta cinta, incluso creo que hay más. La dirección buena sigue ahí. Pero el detalle más importante es el exceso de CGI y efectos. Estos en algún punto son tan excéntricos que rompen un poco la verosimilitud y miedo que podrías estar sintiendo. Algunos monstruos llegan incluso a ser risibles. Son muy puntuales las escenas en donde el CGI de verdad se usa bien y funciona. En otras me parece más un fallo que un logro, pues resulta anticlimático el golpe de la escena al revelar a un monstruo tan digitalizado. Finalmente, el tercer acto resulta un desfile de efectos y CGI en donde la cinta se transforma en una película de acción y deja de lado por completo el terror. Esto tiene sus implicaciones y abordaremos esta decisión en la siguiente sección. Después de ver la película 2 veces, concluyo que el guión tiene sus méritos. La primera vez honestamente no lo admiré, de hecho ni me gustó tanto, pero la segunda noté que tanto los caminos individuales de cada personaje como algunos detalles y planteamientos de guión se usan bastante bien. Es obvio que al final esta es una película cuyo objetivo es que cada personaje madure. Aún pasados 27 años, los personajes no han cambiado por dentro y no es hasta el final de esta cinta que de verdad alcanzan esa madurez, vencen sus miedos y hay una verdadera evolución. De hecho, la pelea del tercer acto es más una lucha de los personajes con ellos mismos y sus complejos que una lucha contra eso, lo cual está perfecto. Al final ese es el punto de toda la historia. Me encantaría hacer un análisis de las dos películas y su desarrollo, cómo plantean y ejecutan una evolución en cada personaje diferente a la del libro pero bastante exitosa. Pero cuando salga el material en unos cuantos meses, comparando con el libro y todo el rollo. Por el momento esto es una crítica y hablaremos un poquito más superficial. La cosa es que el segundo acto es un reencuentro de cada personaje con su pasado, supuestamente para confrontar lo que fueron de niños y lo que eso les hizo, tomando como fuerza de tortura sus propias debilidades como personas. Esta es la parte más lenta de la película, pero se lo adjudico mucho más al montaje que al guión mismo. Sin duda esta segunda parte toma mucho más la esencia adulta del libro, es decir, la esencia más íntima, menos aventuresca, distanciándose de la primera parte. Una de las grandes virtudes del guión, precisamente, es cómo desarrolla y explota a cada personaje. En especial me encantó lo que hicieron con Bill y su culpa por la pérdida de su hermano, lo que hicieron con Beverly y su complejo de inferioridad y vulnerabilidad, de sentirse juzgada todo el tiempo. Cada perdedor tiene un desarrollo similar. Lo único desdeñable del guión es el pésimo manejo de la subtrama de Henry Bowers.
Es totalmente anticlimática y solo empuja un poquito el desarrollo de Eddie, pero nada más. De ahí en fuera no sirve de nada, se termina a la mitad de la película y nadie supo para qué sirvió en la adaptación. Es aquí cuando llegamos al punto de qué tan buena adaptación es. Como fanático del libro puedo decir que es de hecho una gran adaptación en cuanto a guión se refiere en muchos aspectos y falla en algunos otros de importancia. El guión tiene una voz propia distinta a la de Stephen y eso se agradece muchísimo, porque no es una calca, ya es algo diferente, una historia única en un lenguaje audiovisual que no se limita por imitar su origen al pie de la letra. El libro tiene su ambiente, su esencia y su narrativa que la película no nos hace sentir, pero la adaptación nos hace sentir sus propias cosas mediante su ambiente, su esencia y su propia narrativa. Sin embargo, en cuanto a lo negativo, creo que todos sabemos qué es, el origen de eso y la batalla final contra este. La cosa es que este concepto es difícil. Stephen King para el final del libro mete conceptos cósmicos de su universo bastante pasados de lanza. Para no spoilear y resumir, la batalla final es una batalla interdimensional cósmica mental en donde mediante el ritual de Chod logran vencerlo, algo un poquito complejo. Y creo que la batalla de la cinta le hace justicia hasta cierto punto, pues la resolución resulta repetitiva por ser parecida a la primera y bastante simple. Después de todo lo que vivimos, la forma de matar a eso resultó bastante sencilla en cuanto a concepto. O sea, se podría resumir como algo así. Huevos, pinches putos, vete a la verga. Ya, pendejos, pinches putos, maricones, putos, pendejos. Chingan a su madre, pinches idiotas. Se siente anticlimático, no está muy bien ganado. Es una victoria poco satisfactoria, lo cual es una pena porque, como dije, en ese tercer acto, antes de matar a eso, cada perdedor vence sus trabas personales de una forma muy interesante y buena. Y hubiera estado increíble que la muerte de eso fuera igualmente bien pensada y relacionada con esa superación de miedos. Repito, en un futuro subiremos un análisis de esta segunda parte porque encuentro cosas muy interesantes, pero el video sería muy largo y no hay material para ponerle. La dirección de Muschietti es buena. Como dijimos, se aleja del estilo genérico James Wan que predomina en estos años y tiene su propia esencia en algunas secuencias, pero en esta secuela hubo, a mi parecer, muchos momentos perezosos, donde la dirección deja un poquito que desear. Obviamente la escena de la niña, la de los espejos y la de Beverly, esas son secuencias maravillosas con todo el léxico que usa Muschietti para aterrar, en especial el montaje en cada una de las secuencias que trae un ritmo padrísimo. Mi favorita de toda la película es sin duda la escena del restaurante, desde que llegan hasta que salen, la tensión sutil que poco a poco crece, el ritmo del montaje, cómo se acelera, las pausas, el pacing de la escena me encanta y es probablemente mi escena favorita de la película y donde se nota el nombre de Andrés Muschietti. Pero así como están estas, hay otras que se sienten planas, sin tanto trabajo detrás, especialmente en el segundo acto y tercero donde la acción predomina más. Ahora sí, el ritmo, la duración, sí se sienten largas las casi 3 horas. La segunda vez que la vi la sentí incluso menos pesada, pero sirvió para encontrar exactamente cuál es el problema del ritmo narrativo de esta película: los flashbacks del segundo acto. El primer acto, como dije, es fugaz, entretenido, muy bueno en general. ¿Qué ocurre en el segundo? La búsqueda de cada personaje se ve interrumpida por flashbacks ocasionales para recordarnos de información que ya sabíamos de la primera parte. Al principio decía que estos flashbacks solo eran para que la gente se acuerde de qué iba la primera, porque en realidad que añadan mucho, pues no. Pero aquí es donde me contradigo y justifico a la película. Estos flashbacks, a excepción de los de Richie, sí sirven para la conclusión de cada personaje. Nos muestran que siguen teniendo las mismas debilidades que cuando eran niños. El problema de los flashbacks es que interrumpen un poco el ritmo individual de cada secuencia de los adultos, interrumpen la tensión, el build-up y el propio ritmo narrativo de cada escena. El ejemplo más claro es la de Beverly, que se ve diluida un poco en la versión final debido a los flashbacks. Te interrumpen del momento y olvidas la tensión que ya estaban construyendo. Para mí se pudo economizar la película. En conclusión, la película sobresale del montón porque el guión de entrada es bueno. Como adaptación agrega una visión propia a la historia y funciona muy bien. La dirección se mantiene activa y sobresale en la mayoría de la cinta. Existe un tratamiento visual bueno. Hay una puesta en escena, en cámara, pero no creo que sea mejor que la primera, como película. La primera parte es superior, sobre todo por la duración del metraje que no se puede sostener. En este caso, creo que la mejor opción sí era cortar un poco más la cinta, estructurar un poco diferente el corte final para agilizar la trama, aligerar el segundo acto. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos para que más gente pueda conocer las fallas y las virtudes de esta segunda parte de eso. No olvides suscribirte para seguir viendo videos así de deliciosos. Hablamos de cine, series y videojuegos. Sígueme en Twitter para tener más contacto. Ahí podemos tener una mejor interacción. Bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André. Espero vernos pronto en un nuevo video.